cada martes tenemos hoy nuestro consultorio laboral, hoy más que nunca, además porque tenemos que saludar a Jorge Goniat, que es abogado, en el Día del Abogado. Feliz día, antes que nada. Gracias, Gisela. Muchas gracias a todos los colegas. Felicidades. ¿Hay regalos en el Día del Abogado o pasa por el saludito? Vamos a ver qué transcurre el día, a ver qué pasa. La semana que viene me contás. Ahí está. Bueno, vamos a hablar hoy de los empleados de comercio, porque hay novedades, hay nuevas escalas salariales, hay anuncios del Gobierno Nacional. Exacto. Y hay que hablar de este tema particularmente. Sí, lo que queríamos principalmente reflejar, Gisela, es cómo está el día de hoy el sueldo del trabajador de comercio, en virtud de que hemos tenido muchas consultas, ¿no es cierto? Y la gente por ahí dice, bueno, pero no, a nosotros nos dan todos los aumentos que vienen ya desde hace mucho tiempo, pero vemos que el salario no refleja lo que dice el convenio, es decir, entonces para eso lo que nosotros trajimos es una pequeña placa donde muestra cómo se compone al día de hoy. Digamos, en salario de un trabajador, pusimos el ejemplo de un maestranza para que la gente vea, ¿no es cierto?, cómo es el salario básico, aproximadamente 215.000 pesos, y después solamente pusimos el adicional por presentismo, sin dejar la antigüedad, para que vean cómo se eleva el salario a 233.000. Y justamente en el mes de agosto, que se devenga ahora y se empieza a pagar a partir de los primeros días de septiembre, hay un componente no remunerativo que es muy importante, 35.000, y así vemos como luego de los descuentos, esto es importante tenerlo en cuenta porque el trabajador tiene descuentos importantes, percibe un salario de bolsillo de 220.000 pesos. Te vuelvo a reiterar, el trabajador viene al estudio y dice, bueno, pero a nosotros nos dan el aumento del 7%, del 8%, pero tenemos sumas muy inferiores. Lo que tiene que controlar el trabajador justamente es el básico, que se le respete el pago del salario básico y hacerlo proporcional a la cantidad de horas trabajadas. Y de allí vamos a tener un panorama más verídico. Por supuesto que ahora estos nuevos anuncios que se han realizado ayer todavía no se ven reflejados o impactados en estos montos que hemos visto, porque vemos que hay un poco de reticencia de las distintas cámaras. Vamos a ver qué sucede con eso, cómo se desenvuelve, y son salarios, son sumas fijas que se devengarían a partir de septiembre y octubre, es decir, en los meses siguientes. Vamos a ver si efectivamente se efectivizan o se pasan para más adelante, pero bueno, controlar por favor eso de los trabajadores. Es decir, que a pesar de que están, digamos, las normas y a pesar de que están registrados, puede ser que haya ítems o artículos que no se les estén pagando. Claro, el trabajador justamente ve que proporcionalmente no es eso lo que recibe, entonces no sabe de dónde le falta el dinero, por eso trajimos esto. En esa placa, fíjense que no está el adicional por antigüedad que influye, pero en muy poco, pero bueno, el trabajador que lo sume. Pero y si no, lo que justamente donde le están faltando abonar puede ser en el salario básico, es decir, vemos que le dan el trabajador ve que del mes pasado a tuvo un incremento de su salario, pero igual nunca llega a esa cifra. ¿Por qué? Porque justamente el salario básico es el que no se le respeta. Entonces, bueno, tener en cuenta, controlarlo, hacer los requerimientos, sí, muchas veces el trabajador ya lo viene haciendo permanentemente al patrón y no se lo dan, bueno, hay que hacerlo alguna vez por escrito para que le quede constancia a él de que realmente lo reclama, y a partir de allí va a tener justamente una solución o ver cómo se puede solucionar, inclusive con el transcurso del tiempo, ir paulatinamente solucionando ese devengamiento del salario para que llegue a lo que establece el convenio colectivo. A ver, tenemos un par de consultas que tienen que ver con este tema. Dice, por ejemplo, los sábados de tarde, ¿en qué horarios es obligatorio trabajar? Nosotros trabajamos siempre y no nos pagan las horas extra. Porque además hay que pensar en eso, ¿no? El régimen de horarios que tiene el empleado de comercio, que es distinto a lo mejor a otra función. Sí, acá hay que hacer una distinción. El sábado de tarde normalmente no se trabaja, se cumple justamente hasta las 13 horas. Pero si no completó las 48 horas semanales, puede ser que se lo convoque a la tarde a trabajar. No obstante, si trabaja, es opcional para el empleado concurrir el sábado después de las 13 y el domingo a trabajar. Si trabaja y por más que no haya cumplido las 48 horas semanales, esas horas de la tarde va a devengar un 50% adicional. Es decir, no son horas comunes, tienen que pagarle con el recargo del 50% independientemente de que no haya cumplido las 48 horas semanales. Eso es un dato muy importante entonces. No es obligatorio como primera medida, eso tienen que saberlo. Muchas veces el trabajador cree que obligatoriamente tiene que ir. No, el descanso del sábado a partir de las 13 horas hasta el lunes es obligatorio. Y si el trabajador quiere recibir un salario un poco mayor porque lo necesita,
puede ir a trabajar, es opcional, pero no es obligatorio. Sí, además en Santa Fe tenemos horario partido, que es otra de las características del comercio santafesino, que a lo mejor no es igual en otros lugares. Exactamente, Entre Ríos y Santa Fe tienen todavía horario cortado, no Rosario, así que muchos comercios son corrientes, pero bueno, esa es la particularidad de los días sábados. Bueno, acá tengo otra consulta que tiene que ver casi con el mismo rubro, pero dice, hola, yo trabajo en un bar hace 2 años y no me pagan presentismo. ¿Cómo hago? Bueno, acá tengamos en cuenta que el bar no es el mismo régimen que empleos de comercio, digamos, porque sí, tienen un régimen especial, inclusive con el desenvolvimiento de las horas. Tiene que ver qué cantidad de horas trabaja. El patrón en gastronomía puede rotar los horarios, es una facultad que tiene que comunicarla semanalmente, y desde ya que si el trabajador cumple más de las horas que prevé el convenio, tiene que percibir las horas extras, pero aquí el beneficio que tiene el empleador, por así decirlo, es que las horas nocturnas se pagan comunes, no se pagan adicionales, y al tener la posibilidad justamente el patrón de rotar el personal de acuerdo a las necesidades del comercio, que tienen normalmente horarios disímiles con un comercio particular, puede justamente hacerlo ir a trabajar en esos horarios generalmente nocturnos después de las 21 horas sin necesidad de pagar las horas extras si no se cumplieron el básico de las horas semanales, es decir, las 48 horas semanales. Bueno. Tener en cuenta es otro rubro, es otro convenio, pero bueno, también en este caso hay que tener presente las disposiciones. Está relacionado y en todo caso nos ocuparemos del rubro gastronómico. Exacto, en en alguna otra oportunidad. Gracias por acompañarnos No hay y como problema. siempre lo importante es asesorarse, no dejarse estar, asesorarse. Así que volvemos el martes que viene seguramente con algún otro tema que interese. Muchas gracias, Gisela. Hasta luego. Hasta la próxima.